Y estamos aquí, mis estudiantes, con el proyecto 7, semana 37. Continuamos. Recuerda que este es el último proyecto que tenemos de trabajo y es válido por la evaluación del quimestre 2. Plan educativo Aprendamos Juntos en Casa. Nuestro logo, quédate en casa, octavo, noveno y décimo año de educación general básica superior. Recuerda que somos exclusivos para este subnivel educativo. Y ahí tenemos el recordatorio que semana a semana, proyecto a proyecto, nos ha venido haciendo recordar el Mineduc, el Ministerio de Educación, con la finalidad de que tú estés de mejor manera informado. Aquí tenemos este enlace para que tú lo puedas visitar y puedas acceder a más recursos y ampliar la información que tienes acerca de tu proceso educativo y para poder generar de mejor manera tus actividades. Así que te invitamos a que los visites. De igual manera tenemos aquí los consejos para mantenernos saludables física y emocionalmente. Emocional es la mente, el pensamiento, nuestra actitud de pronto que podemos tener mental frente a las cosas. Físicamente ya sabes que debe estar bien tus ojos, tus oídos, tu boca, tus dientes, porque te aseas, tu estómago, tus músculos, tus piernas, tus pies, etcétera, tus manos. Mantén la calma. Nos solicitan siempre de que no nos desesperemos, no entremos en angustias, etcétera. Y que recordemos que la higiene personal es muy importante para combatir este virus. Bueno, y no solo este virus, ¿no es cierto?, sino todas las enfermedades que pueden acogernos, atacarnos a nosotros, infecciones, etcétera. Lava tus manos de manera frecuente y de manera adecuada. Mantén una alimentación saludable. Sí, no mucho producto, mucha comida envasada, enfundada, procesada, sintética, no, natural. Hay bastante temporada de fruta de una o de otra manera, porque la tierra, ahí hay bastante sector de tierras sanas junto a las familias en donde pueden producir sus propias frutas. Muy bien, entonces ese es el recordatorio que siempre nos hace. Aquí tenemos la ficha pedagógica, el objetivo de aprendizaje que ya lo tenemos en la agenda de la semana 36. Los estudiantes comprenderán que la ciudadanía mundial y la cultura de paz exigen respeto, obviamente, y práctica de los derechos humanos. No puede haber una ciudadanía global y una cultura de paz sin este respeto. Ese es un paso fundamental, respetar los derechos humanos, la justicia social, la diversidad, la igualdad entre todos los seres humanos y la sostenibilidad ambiental en función de promover un mundo y un futuro mejor. Mira qué importante considerar esto de la sostenibilidad. Mira, aquí tengo una imagen real, local, en donde no hay sostenibilidad definitivamente. En la parte que está acá de otro color, esta es preparación de terreno para cultivar. Y porque está de ese color, no es que está trabajada con una herramienta, está trabajada con productos químicos muy fuertes, venenosos. Eso hace de que esté de ese color. Y este color se mantendrá así quemado durante enero, febrero, marzo, abril, hasta que saque la producción de ahí. Y después que saque la producción, querrá nuevamente retomarse la vegetación, pero otra vez le caerá el veneno y nuevamente se dañará. Y todo ese sector de acá es preocupante porque todo va a ser así. Eso no es producción sostenible. Eso es lo que nos recomienda acá. Y la sostenibilidad ambiental en función de promover un mundo y un futuro mejor para todos. Ese es el objetivo de la ficha del presente proyecto. Los objetivos específicos: identificar acciones que nos permitan convivir en equilibrio, analizar los derechos humanos y las responsabilidades en el colegio, en la comunidad y la familia. Comunidad, colegio y familia.
No solo vivimos en el colegio y no solo vivimos en la familia, sino también vivimos en una comunidad, en una parroquia, en un cantón, en una provincia, en un país, basados exclusivamente en los valores éticos y morales. Comprender la importancia de la justicia social para transformación personal. Comprender el uso de recursos limitados de la naturaleza con acciones participativas y de transformación que en conjunto garanticen la convivencia armónica. Identificar situaciones o condiciones que posibiliten una vida y existencia armónica entre todos. Y ahí entonces tenemos los objetivos específicos, los indicadores de evaluación, ahí está, sociales, que tú ya los conoces, esas son las asignaturas que estamos trabajando en este proyecto 7, ECA. También tenemos, aquí se me va a alocar este aparato, pero aquí estamos listos para desalocarlo, para que no se nos vaya a complicar. Porque una vez que se complica la vida ya no nos desalocamos. Pero ahí vamos. Estamos en función de los criterios de evaluación con la finalidad de poder tener claro. Ya ahí estamos. Entonces vamos teniendo claro, son los criterios de evaluación, ciencias naturales, matemática y el idioma inglés. Aquí está el nombre de nuestro proyecto y nuestro proyecto dice Vivo en Sociedad, en diversidad y en igualdad. ¿Será que vivo realmente en eso? Bueno, ahí estamos trabajándolo para poder realmente vivir. Lo que sí vivimos es en sociedad, en diversidad también. Igualdad, creo que estamos trabajando duramente el sistema educativo también de una y otra manera. Hay que generar igualdad y esas son las propuestas que tienen nuestros candidatos. Todos quieren la igualdad, todos quieren sacar al país adelante. Llegado el momento, lero, no dan nada. Aquí están las indicaciones para desarrollar el proyecto. Desarrollará su proyecto para comprender que la ciudadanía mundial y la cultura de paz exigen que el respeto y la práctica de los derechos humanos, la justicia social, la diversidad, la igualdad entre todos los seres humanos. Para realizar estas actividades planteadas, recuerda utilizar y reutilizar. Esto es amor por la naturaleza, mira. Utilizar y reutilizar. Eso hay que tener presente cuando hagamos alguna actividad. ¿Cómo demuestro mi amor a la naturaleza? El cuidado ambiental. Textos escolares, diccionario, hojas de cuaderno, goma, espejo, cartulina, lápiz de cualquier color, borrador, bolígrafos, pinturas, marcadores u otros materiales que tengas en casa. Y ojo con esto porque tu creatividad, tu imaginación es muy importante para salir adelante. Tu alegría, tu dinamismo, tu optimismo y tu gran iniciativa para trabajar en este proyecto. Y vamos ahí con la actividad número 1. Recordemos que en esta semana 37 estamos trabajando con las asignaturas de lengua y literatura, educación cultural y artística, ciencias sociales, matemática e inglés. Recordamos de que tu institución educativa es posible de que haya anexado algunas asignaturas, así que pilas aquí, eso ya te ayudará el tutor o el docente. Y tenemos el tema de la presente semana: derechos humanos y responsabilidades basadas en valores. La actividad: valores éticos y morales primordiales para una convivencia armónica. Ese es el gran tema que tenemos en la actividad, sobre valores éticos y morales primordiales para una convivencia armónica. Responde las siguientes preguntas. Entonces quiere decir que nos vamos ya a nuestra agenda de trabajo. ¿Qué es ética y qué es moral? Y la otra pregunta: ¿son lo mismo o hay que hacer distinciones entre ellas? Acá estamos. Entonces nosotros en la agenda de trabajo. Y nuestra agenda de trabajo, recordarán ustedes que va la identificación de la semana, el proyecto, el nombre del proyecto, el objetivo de aprendizaje, el tema de la semana: saber convivir en equilibrio con nuestro entorno. Listo. Ahí estamos con el tema de la semana: derechos humanos. Ahora sí. Y responsabilidades basadas en valores. Y la actividad dice: valores éticos y morales primordiales para una convivencia
armónica. Responde las siguientes preguntas. ¿Qué es ética? ¿Qué es moral? Aquí he colocado una definición. La moral es el cumplimiento de las normas surgidas de la costumbre. Ojo. Y la ética defiende los principios que guían el comportamiento, aunque desafíen la tradición o desafíen la moral. Aquí dices, por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo que quizás no es muy común. Sin embargo, dice, lo aceptable es, digámosle así, de que puede haber gente libando en la calle. Es una costumbre que se ha realizado, ¿no es cierto?, en un determinado sector. Es una norma surgida de la costumbre. El cumplimiento de eso puede ser normal, digámoslo así. O decir, no es inmoral, es moral. ¿Por qué? Porque ha sido una costumbre ya. Sin embargo, la ética dice que defiende los principios que guían el buen comportamiento. Es decir, no está de acuerdo la ética con esa moral surgida de la costumbre, porque es incorrecto, es improcedente, desdice del ser humano, sea varón o sea mujer. ¿Son lo mismo o hay que hacer distinciones entre ética y moral? No es lo mismo, por cuanto la ética analiza las acciones humanas y las normas, sin limitarse a la moral, ya que no prescribe normas como tal. Ya, ahí estamos, entonces, con ese aspecto primero. Toda ética es una ética de la vida, nos dice la lectura. Y vamos a ver qué tenemos aquí en este texto para analizarlo. La ética del desarrollo sustentable, más que un juego de armonización de éticas y racionalidades implícitas en el discurso del desarrollo sostenible, del mercado, del Estado, de la ciudadanía y de la inclusión del ethos de las diferentes culturas, implica la necesidad de conjugar un conjunto de principios básicos dentro de una ética del bien común y de la sustentabilidad. Allí vamos con este aspecto de la ética. Busca sustentar el desarrollo y manejar un desarrollo sustentable. El ensayo se puede utilizar. Vamos a ver por acá. El ensayo se puede utilizar para, y aquí tenemos, un enlace que es importante visitarlo. Se trata sobre la ética como una filosofía de vida también, que es importante que tú lo puedas visitar para poder tener un poco más de claridad y amplitud del conocimiento. Luego pasamos aquí al ensayo. El ensayo se puede usar para expresar nuestra opinión sobre la ética y la moral, dos temas fundamentales para la vida del ser humano, y para reflexionar sobre cómo estos influyen en la sociedad y su importancia para una convivencia armónica. El ensayo es una composición de tipo reflexivo que nos permite comentar, proponer, analizar, investigar, afirmar o negar algo acerca de un tema determinado. Los ensayos pueden tener diferentes propósitos, como por ejemplo, informar, exponer, persuadir, argumentar, describir o narrar. Y según sea esto, se puede utilizar datos, se puede utilizar un informe, se puede recurrir a la emoción del lector, se puede argumentar aspectos a favor o en contra, se puede narrar cómo es algo o se puede contar lo que ha sucedido. Depende de el tipo de ensayo o el propósito que tenga este trabajo. Un ensayo tiene una tesis de afirmación o hipótesis, que es la esencia o corazón del escrito, alrededor del cual se entretejen las demás ideas en un tono dialógico para mantener la atención del lector. Aquí tenemos las características del ensayo. Es de carácter subjetivo, si procura elocuencia para convencer. Tiene un estilo personal, si sus contenidos son de carácter polémico. Su temática es variada, si puede estar dirigido al público en general o a colectivos especializados. Defiende una postura propia. Su extensión es variable. Contiene opiniones críticas, reflexiones, puntos de vista o intereses del autor. Por lo general van acompañados de biografía. Vamos a ver cuáles son las partes del ensayo. Y aquí en esta ocasión nos indica que la primera parte es
la introducción. Y vamos a darnos cuenta acá de qué se trata la introducción. Es un planteamiento en donde se expone el tema o tesis que se requiere defender. Ojo, es un planteamiento en donde se expone el tema o tesis que se quiere defender. Debe ser atractivo y claro, porque es la sección que busca enganchar al lector. Y debe ser corto, máximo 2 párrafos. Puede ser 1, obviamente. Luego viene la segunda parte del desarrollo. Es el cuerpo del ensayo que sustenta el asunto o tesis mediante las ideas de apoyo o argumentos. Se exponen hechos, explicaciones, ejemplos, detalles, resultados de investigaciones y se desarrollan los argumentos incluyendo las opiniones que se desea exponer. Ese es el cuerpo en sí o el desarrollo del ensayo. Finalmente tenemos la conclusión. Se finaliza, cierra o concluye el asunto. Nunca se debe dejar temas inconclusos ni introducir nuevos asuntos. Se finaliza afirmando la propuesta que se defendió en el desarrollo del ensayo. Ya, entonces, ese es un poquito argumentando los aspectos importantes sobre el ensayo. Y aquí vamos con la actividad que se plantea. Y nos dice, escribe un ensayo sobre la pregunta: ¿cuáles son los valores éticos y morales vigentes hoy? Es decir, vigentes en la actualidad. Si a eso se refiere el hoy, no a hoy del día, sino de la actualidad. Ya, entonces aquí yo he elaborado un pequeño ensayo. Introducción. Los valores éticos son guías del comportamiento que regulan la conducta de un individuo. Es la introducción. Luego está el desarrollo. Sí, aquí te dejo este texto para que tú lo puedas leer. Y como no te vamos a realizar toda la actividad, aquí te dejo de tarea para que tú puedas obtener la conclusión, teniendo en cuenta lo que nos indica aquí en la guía. ¿Qué aspectos debe tener la conclusión? Se finaliza, cierra o concluye el asunto. Nunca se debe dejar temas inconclusos ni introducir nuevos. Y se finaliza afirmando la propuesta que se defendió en el desarrollo del ensayo. Eso es, mis estudiantes, así que pilas ahí a trabajar con esta pequeña parte que falta de tu trabajo de la actividad 1. Es la conclusión del ensayo. Y ahí vamos, estudiantes, con la actividad 2, movilización latinoamericana en los años 70, en la década de los 70. Es muy probable que por ahí esté papá, mamá o los abuelitos, sus tíos en esas épocas. Entonces vamos a tratar de comprender el tema que nos narran aquí, el argumento, y nos dicen lo siguiente: que a partir de los años 70, pero sobre todo desde los 80, los países latinoamericanos, aquellos que están acá en América del Sur y Centroamérica, son latinoamericanos, incluido México, constituyeron el escenario de la emergencia y desarrollo de un nuevo actor colectivo caracterizado socialmente por una mayor heterogeneidad, inéditos y diferenciados intereses y demandas, nuevas identidades y novedosas formas de organización y movilización. En el transcurso de la década de 1970, el escenario político y social comenzó a experimentar transformaciones sustanciales. Una de ellas se vincula con la ola masiva de movilizaciones y protestas de protagonistas que hasta ese momento no habían tenido una presencia importante en el escenario social y político. En una primera etapa, estas luchas emergieron en los barrios pobres de la ciudad y estuvieron centradas en la esfera del consumo y la reproducción. Nos referimos a los movimientos sociales, es decir, movimientos, grupos de gente, adultos, jóvenes, que se movilizaban y empezaban las grandes protestas. Y aquí tenemos un link que es interesante visitarlo para poder nosotros ampliar un poco más la información acerca de los movimientos sociales en América Latina desde 1980 hasta el año 2000 inclusive, aunque la referencia es desde el año 1970 o desde la década de los 70. En todo caso, aquí tú encontrarás mayor información y ampliarás más este tema.
Y nos viene el siguiente planteamiento, la siguiente propuesta. Dice, con base en el texto anterior, es decir, lo que leímos, realiza una rueda de atributos sobre los movimientos sociales en la década de 1970, incluido el enlace web que debes revisarlo. Durante este tiempo surgieron varios movimientos sociales, como movimientos ecologistas, pacifismo, educación popular, entre otros, en busca de derechos, de libertad e igualdad. Ese siempre ha sido el tema. Ese ha sido el tema siempre de reclamar los derechos, atención a las cosas, a los abusos, a la explotación. Y es así que tenemos la presencia de movimientos sociales, entre algunos obviamente grupos rurales e indígenas, movimientos de trabajadores, de estudiantes y del sector informal. También tenemos los grupos feministas que salieron también ahí, movimientos ecologistas, de educación. Por aquí podemos decir que se armaron como los grupos rebeldes o los grupos subversivos o los grupos de guerrilla. Por allá en esas épocas y por acá en nuestro Ecuador también teníamos y se han armado grandes centrales de trabajadores como el FUT, la Unión Nacional de Educadores y los sindicatos que están agremiados algunos trabajadores. Entonces, eso debemos completarlo. Y luego nos dice acá, vamos a ver acá, ya. Luego nos dice acá, responde en tu cuaderno, ¿por qué es importante los movimientos sociales y derechos civiles en la comunidad? ¿Por qué? Esa es la pregunta con la cual debemos trabajar. Y obviamente que nos vamos a ir acá a nuestra agenda de trabajo y tenemos dos actividades, tendrás presente. Uno, vamos a ubicar nuestra rueda de atributos acá. Bueno, aquí he hecho una captura de pantalla y la he bajado para tenerla acá. Pero tú verás si la puedes hacer acá en Word o la puedes trabajar en una hojita de papel bond y la anexas en tu carpetita para que forma parte del portafolio que debes entregar. Eso ya va a la habilidad que tengas tú para manejar también las herramientas de ofimática. Entonces, pilas ahí. Hay que responder esto en nuestro cuaderno, es decir, en nuestra agenda de trabajo. Tener presente esto. Entonces, aquí he colocado un pequeño texto, una pequeña apreciación desde mi punto de vista. Considero que son muy importantes los movimientos sociales porque gracias a ellos se ha logrado hacer respetar diversos derechos que son violentados por quienes están en el poder. Los movimientos sociales son de vital importancia en una sociedad porque contribuyen a una mejor equidad en la ciudadanía, a una mejor y mayor distribución de riqueza y distribución de la política pública. Por ejemplo, estamos escasos de movimientos sociales en nuestro país. No tenemos. Y los pocos que habían han sido destruidos, desbaratados, con la finalidad de que no generen movilidad al interior de nuestro país. En tu colegio, en tu grado, en tu escuelita tienen un grupo, que puede ser la directiva de curso, ¿no es cierto? Esta directiva de curso mueve a los estudiantes cuando hay injusticias, cuando se violentan el derecho del niño, de la niña, del adolescente. A nivel del colegio también hay un gran grupo que se llama el gobierno estudiantil, que también ayuda a mover cuando hay injusticias. Y a nivel de país hay la FESE, Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, que ayudan a hacer respetar los derechos de los niños y adolescentes y del pueblo en general. En tu parroquia de ley que hay en tu comunidad, hay directivas que ayudan a velar por el respeto a esos derechos. En todo caso, aquí tú podrás ampliar un poco más la información. Listo, esa es la actividad número 2. Y ahí vamos con la actividad número 3. Figuras geométricas semejantes. Teorema de Tales. Bueno, por aquí seguimos agradeciendo a nuestra maestra, la licenciada Georgina Córdoba, de la Unidad Educativa de Limo. Ya sabemos que debe estar cansadita del apoyo. Pero bueno, ya llegamos, mi estimada. Gracias por el apoyo en la asignatura de matemática. Bienvenida. Bienvenidos, bienvenidas a matemática. El mundo apasionante de los números. Tal como les digo, semana a semana, pues estudiar
y trabajar con los números no es nada complicado. Es un juego, nada más de números. Ubicarlos acá, ubicarlos allá. En esta semana nos proponen en la actividad número 3 figuras geométricas semejantes y para ello vamos a trabajar con el teorema de Tales, que su enunciado dice: si tres o más rectas paralelas son cortadas por dos rectas transversales, entonces los segmentos de las transversales determinados por las paralelas son proporcionales. Y aquí en esta imagen, en este gráfico, estamos viendo las dos rectas transversales, la recta R y la recta R', y las paralelas A, B y C, que forman los segmentos AB, BC y AC. Y los segmentos correspondientes serían A', B', B', C' o A', C'. Y su simbología o su relación simbólica está dada de la siguiente manera. El segmento AB es proporcional al segmento A', B'. El segmento BC es proporcional a su correspondiente B', C', y el segmento más largo que hemos tomado, AC, es proporcional al segmento A', C'. Estas igualdades nos dan como resultado una razón de proporcionalidad que existe entre los segmentos de la recta transversal 1 y la recta transversal 2. Para entender un poco más la dinámica del teorema de Tales, vamos a mirar un ejemplo que está planteado también en la ficha de esta semana. Ejemplo número 1. Un obrero apoya a una escalera sobre una pared y atraviesa un palo de 2 metros para ayudarla a sostener. ¿A qué altura está el borde superior de la escalera del piso? Entonces, primero que nada, si no tenemos el gráfico, lo tenemos que hacer. Eso nos ayuda un poco más de entendimiento e ilustrar mejor el ejemplo. Entonces, la escalera aquí está en este gráfico apoyada sobre una pared. No conocemos la altura a la que está la pared, pero sí la medida del palo que colocó el obrero para sostener la pared, que es de 2 metros. Y como vemos en el piso, se forma un segmento de 4,5, lógicamente dividido en dos partes, uno de 3 y otro de 1,5, porque el palo que colocó el obrero para sostener la escalera nos da la idea de un triángulo pequeño y un triángulo grande que se forma entre la pared y la escalera y el piso. Este es un triángulo grande y con el palito de aquí, con este palo de 2 metros, se forma un triángulo pequeño. Entonces, si hablamos de figuras semejantes, este triángulo pequeño y el triángulo grande son semejantes. Sus ángulos son iguales, recordamos esa premisa, pero sus lados son proporcionales. Y sus lados proporcionales. Entonces vamos a verificarlo eso con el teorema de Tales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para encontrar H? Plantear la proporción. En el triángulo pequeño, 1,5 comparamos con 2. Esta es la proporción que vamos a obtener frente al otro segmento de este cateto, de este triángulo, con su altura, que sería el otro cateto. Entonces 1,5 sobre 2 es a 4,5 sobre h. Esta relación de aquí nos da la proporcionalidad. Entonces aplicamos la propiedad fundamental de las proporciones, que dice: si multiplicamos en x o el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda, esto es igual al producto de la segunda diagonal formada por el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda. Entonces quedaría 1,5 por h es igual a 2 por 4,5. Entonces, despejando este valor, el valor de h es 6, ¿sí? Porque 2 por 4,5 es 9. Y si transportamos este término, este valor que está multiplicando, a dividir al segundo miembro de la ecuación, entonces nos daría 6. La altura que hay del piso a la parte superior de la escalera es de
6 metros. Miremos otro ejemplo un poco para entenderlo todavía más. Sabiendo que las rectas RS y T son paralelas, la longitud de X es, aquí están las rectas paralelas en verde, RST, y las transversales son las líneas rojas, las rectas rojas, cortadas por las paralelas. Entonces, aquí tenemos un segmento 4,5 que es proporcional a 3 y X es proporcional a 2. Miremos esto. A ver cuánto entonces vale X. Planteamos el teorema de Tales, 4,5 es a 3 como X es a 2. Aplicamos la propiedad fundamental de las proporciones, que las dos diagonales deben dar el mismo valor. Entonces, 2 por 4,5 es igual a 3 por X. Resolviendo esta ecuación, despejando X, el valor es de 3 centímetros. ¿Sí? Entonces, mire que no es tan complicado obtener el valor utilizando el teorema de Tales. Luego nos proponen resolver un pequeño problema. Te retamos a resolver los siguientes ejercicios de tu cuaderno aplicando el teorema de Tales. ¿Cuál es la altura del montón de libros situados sobre el césped? Y aquí tenemos el gráfico muy parecido al de la escalera. Se forma un triángulo rectángulo grande y un triángulo rectángulo pequeño. Vamos a comparar estos dos. ¿Cuál es la razón de proporcionalidad? Para que sean semejantes, porque sus ángulos son iguales. Este segmento de 18 centímetros que está soportando esta cuerda, forma un cateto de este triángulo con 8 centímetros, y aquí tenemos la hipotenusa. Este es un triángulo pequeño que es semejante al triángulo grande. Miren, entonces acá ya en líneas tenemos el otro problema. El otro problema dice: calcula la longitud del segmento X de la siguiente figura. Esto ya en líneas, si no tenemos el gráfico como acá con los libritos, pero aquí podemos ver entonces que tenemos dos líneas transversales cortadas por dos paralelas, en donde los segmentos de 9 centímetros es proporcional a 3 centímetros y el segmento de 15 centímetros es proporcional a X. Vamos entonces a descubrir el valor de X. Yo creo que aplicando el teorema de Pitágoras esto nos va a resultar muy fácil. Este gráfico de aquí lo podemos trasladar también a líneas y tener los valores para conocer cuál es la altura del montón de libros. Como les dije, es muy parecido al ejercicio que hicimos al número 1, que tiene que ver con la escalera, ¿sí? Yo creo que un poquito más de ejercicios ustedes lo van a hacer sin mayor dificultad. Practiquen y que tengan mucha suerte, señores estudiantes. Muchas gracias por estar atentos a este tema matemático. Y seguimos con la actividad 4, función de títeres sobre los valores. Vamos a ver qué tenemos por acá. Listo, entonces ahí estamos con la función de títeres sobre los valores. De pronto tú hayas tenido la suerte de participar en algún evento en donde hayan llevado los títeres y te darás cuenta de que eso es muy bonito, muy relajante. Entonces aquí en esta actividad estaremos para realizar esta función de títeres sobre los valores. Para poder ayudar a los demás y practicar nuestro aprendizaje, vamos a crear una función de teatro para nuestros familiares más pequeños. Existen 5 características más importantes para crear un teatro de títeres. Diversas marionetas, las funciones dejan moralejas, se representan diversas funciones. Puede realizarse con ayuda de diversas personas y presencia de público. Para ello, crea una pequeña historia sobre el valor que más te guste. Puede ser el valor de la amistad, ¿no es cierto? Y utilizamos las manitos, puede ser, por lo general, que ahí ubicamos una media y le ponemos ojitos a la media, boca para que hable, y nosotros lógicamente que van a ser los que vamos a hablar. Para hacer la estructura del teatro necesitaremos caja de cartón, puedes usar una de zapatos o alguna caja de tamaño parecido,
papel de colores o papel de revista, tela de cualquier color, para hacer un pequeño telón. Regla marcadores o la pintura que tengas para decorarlo, tijeras o cúter o estilete, pegamento, letras de material que tengas y los títeres que puedes realizar con medias o con el material que dispongas en casa. Una vez que tengas listo tu teatro, los títeres y la historia sobre un valor, invita a los más pequeños de casa y ponga a volar tu imaginación contando tu historia a través de los títeres. Si es posible, graba o toma fotografías acerca de la actividad que estás realizando. Eso es lo que nos indica aquí que nosotros debemos trabajar de manera creativa. Las medias me parece una excelente opción porque tú puedes ubicar ahí los deditos y mover. Recuerda que puedes hacer la vez de la boca, de la nariz, mover las cejas, etc. Pero eso ya queda a tu creatividad. Aquí nos dan unos 2 enlaces también que podemos visitarlos. Yo me he preocupado por ingresar a estos 2 enlaces y veo que está desactualizado. Aquí tenemos una pequeña función de un teatro de títeres. De pronto tú lo puedes visitar y sería importante de que lo hagas para que puedas ampliar tu información y tu creatividad. Eso es aquí en YouTube. Dice pues, Teatro de Títeres CDCOM. Ya, ese es un poquito más avanzado, ¿no es cierto? Más profesional. Aunque se habla que existe popular género han seducido a artistas escénicos de todo el mundo. Ya. Tradicionalmente está, ¿no? asociado al público infantil, lo Eso cierto es que el teatro de títeres ha servido como vehículo de expresión de las cuestiones más variopintas a lo largo de su historia. Hoy en Tesis nos sumergiremos en este fascinante universo en el que arte y artesanía confluyen para sublimar el hecho escénico. Ya, entonces, y esto si puedes tener evidencias, puedes grabar, como se dice aquí, fotografías o grabar un pequeño video para que le envíes a tu maestro o tu maestra de clases. Esto es lo referente a la actividad número 4. Y vamos aquí con la actividad final, la actividad 5. Y nos expone lo siguiente sobre los adolescentes o vida adolescente. Y ahí tenemos lo siguiente aquí para definir, ¿no es cierto? Aquí tenemos una lectura que nos invita para que la revisemos. Escribe una breve descripción de tu vida como adolescente usando los adjetivos y presente simple para describir cómo te sientes y cuán desafiante es tu vida. Agrega algunos detalles. Mi vida de adolescente es, aquí nos especifica llenar un renglón, alguna cantidad de espacio, ¿no es cierto? Y alguna otra situación que consideremos pertinente. ¿Por qué mi vida de adolescente es? ¿Por qué es así? También es, etcétera. Es decir, vamos un poquito a matizar toda la información que tenemos de nuestra vida. Ya, esa es la actividad, una actividad cortita aquí de idioma inglés para que tú no te olvides y sigas revisando. Y también tenemos aquí que ya te indicamos la semana anterior, la semana 36, acerca de los compromisos que tenemos como convivir en equilibrio con nuestra familia y nuestro entorno, respetar los derechos humanos, practicar la justicia, contribuir, cuidar y conservar la biodiversidad. Ya también aquí nos invita a la autoevaluación que ya se trabajó, que ya lo trabajamos la semana anterior. Aquí está el diario personal que puedo hacer para proteger y lograr el equilibrio en mi vida, cómo respetar los derechos humanos, cómo asumir todos los días las responsabilidades en mi colegio, mi comunidad y familia, cómo practicar la justicia social, cómo cuidar los recursos limitados de la naturaleza, cómo lograr convivencia armónica entre las generaciones. Y luego tenemos las lecturas, que hay unas bonitas lecturas que te invitamos para que las puedas leer. La historia de la química. Esa es una historia, no es una fantasía como estábamos leyendo anteriormente como el griego, no, eso es algo real.
cómo empezó el descubrimiento de esta arma explosiva, digámoslo así, muy peligrosa como es la nitroglicerina, es la dinamita, por este gran científico Alfred Nobel, y de ahí se dio cuenta del gran peligro que hizo y luego empezó a hacer toda una campaña para que sea bien utilizada, y luego empezó ya a premiarse con el premio Nobel de la Paz a este señor, en homenaje al señor, perdón, a este científico. Aquí tenemos los juegos de mini golf, así que también te invitamos para que lo puedas trabajar. Recuerda que ya trabajaste con el Cookie, fue un juego muy bonito, y aquí está una receta bonita también de canoas de plátano verde. Te invitamos para que no la dejes pasar la oportunidad de hacer mención al arte culinario y sacar unas bonitas recetas. Bueno, me ha alegrado mucho apoyarte en esta semana. Subiré lo más pronto la semana 38, de suerte que tú estés también al día, porque la fecha de inicio sabemos que fue el 1 de febrero, pero la fecha de término del proyecto en sí no la tenemos, así que estamos a la expectativa que en cualquier momento se da por terminado el proyecto 7 y el trimestre 2, y por lo tanto el año lectivo. Un gusto, feliz semana.